Ahora les quiero explicar cómo resolver los tres ejercicios que les propongo en la parte del verbo to be de la guía. En el primero de ellos, lo que les toca hacer es decir cuál es la forma del verbo to be que le corresponde a cada uno de los nombres o títulos que les doy en esa parte, ya sea am, ya sea is o ya sea are, que como vimos son las tres formas del verbo to be. Veamos un par de ejemplos. En el primer caso, en el primer ejemplo tenemos a Juan José. Como vimos en el diagrama del verbo to be, solo hay tres formas: am, is o are. Y a cada una de ellas asociamos unos pronombres personales. ¿Pero aquí tenemos un pronombre personal? No, aquí tenemos a Juan José. Entonces tenemos que recurrir a la primera parte de la guía. Nosotros ya sabemos que a Juan José lo podemos reemplazar por un pronombre personal. ¿Qué es cuál? He. Y he si lo teníamos asociado a una de las formas del verbo to be, que es is. Por lo tanto, decir Juan José es lo mismo que decir él. Pero eso ya no lo vamos a escribir, eso lo vamos a hacer en la cabeza. Es el análisis que tenemos que hacer en la cabeza. Pensar, Juan José, él. Él se dice he en inglés. Y sabemos que he le corresponde is. Entonces, la forma de verbo to be que le va a corresponder a Juan José es is. Juan José is. ¿Por qué? Porque is está asociado a he. Y he me puede reemplazar a Juan José. Sé que suena un poquito confuso, pero es fácil, chicos. No se me compliquen. Hagamos el segundo. The nurse. ¿Saben qué es the nurse? Espero que estén buscando en el diccionario ahí así a toda velocidad. Como el tiempo en televisión es muy corto, yo les digo, the nurse es la enfermera. ¿Cuántas enfermeras? Una sola. Entonces, the nurse, la enfermera. En nuestro diagrama del verbo to be teníamos nurse, no. Pero sí teníamos un pronombre personal que nos puede reemplazar a the nurse. ¿Cuál es ese pronombre personal? She. Y sabemos que she le corresponde el verbo to be, la forma is. Entonces, the nurse is. ¿Por qué? Porque the nurse es equivalente a she, a ella. Tercer ejemplo, Carolina and I. El mismo procedimiento. Ya saben, ese análisis lo hacen en la cabeza. Carolina and I. ¿Qué pronombre personal me reemplazaría a Carolina and I? We, nosotros. Y sabemos por el diagrama del verbo to be que a we le corresponde la forma del verbo to be are. Entonces, Carolina and I are. Siguiente, the dog, el perro. ¿Cuántos perros hay? Uno solo. Entonces, ¿qué pronombre personal le correspondería o sería equivalente a the dog? It. Sabemos que es it, eso en la cabeza. Y por el diagrama del verbo to be sabemos que a it le corresponde la forma is. Entonces, the dog is. Finalmente, Sandra and she. ¿Estamos hablando solo de Sandra? No. ¿Estamos hablando solo de she? Tampoco. Estamos hablando de el grupo completo que hacen ellas dos, entonces ellas. Ellas equivale a decir they. Y they está acompañado por la forma del verbo to be, are. Entonces, Sandra and she are. Entonces, tenemos Juan José is, the nurse is, Carolina and I are, the dog is, Sandra and she are. Eso referente al primer punto. En el segundo punto nos toca decir qué significa la conjugación. Entonces hay varias conjugaciones, ya sea o con pronombres o con personas o títulos. Voy a hacerlo con este mismo para explicar. Si tenemos en cuenta que el verbo to be significa ser o estar, en este caso, ¿qué significaría Juan José? Tenemos dos opciones. Si lo agarramos por el verbo ser sería... perdón. Voy a usar el otro marcador porque se ya acabó. Si lo agarro como el verbo ser, entonces sería Juan José es... Y si lo agarro como el verbo estar, Juan José está. Pilas que este está lleva tilde. Está. En el caso de la enfermera, the nurse is. Entonces puede significar dos cosas. Si lo agarramos como el ser, the nurse... la enfermera, porque acá tenemos que ponerlo en español. La enfermera
voy a escribirlo así cortadito, ustedes entenderán. La enfermera es o la enfermera está. En el caso de Carolina and I, Carolina y yo, entonces la traducción sería Carolina y yo. Si lo agarramos como ser sería somos, y si lo agarramos como estar, estamos. Carolina y yo somos o Carolina y yo estamos. Eso es lo que significa Carolina and I are. The dog is. No tengo más espacio, entonces solo lo voy a decir. Sería el perro es o el perro está. Finalmente, Sandra and she are. Sandra and she are. Puede ser Sandra y ella son o Sandra y ella están. Eso es lo que tienen que hacer con cada uno de los punticos con cada uno de los nombres o títulos o pronombres que les puse en los cuadritos del segundo punto. Finalmente, en el tercer punto les pido que traduzcan 5 oraciones, que es decidir si es ser o si es estar dependiendo del contexto. Ya hice un ejemplo parecido en la primera parte del video. Pero repitamos, si yo tengo the car is red, acá ya tenemos una idea completa. ¿Quién hace la acción? ¿Cuál es la acción? Y el complemento. Entonces, si yo digo the car is red, hay dos opciones, que signifique el carro es rojo o el carro está rojo. ¿Cuál es la más natural, la que suena como una idea coherente? Seguramente es el carro es rojo. Pero si yo digo the car is in the street, street significa calle, the car is in the street, me comí acá un in, the car is in the street, hay dos opciones, que signifique el carro es en la calle o el carro está en la calle. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Seguramente el carro está en la calle, es la que tiene coherencia, es la que tiene sentido. El carro es en la calle, implicaría un asunto de filosófico que no nos compete en este momento. Eso es lo que tienen que hacer en la guía. Entonces, chicos y chicas, señoritas y caballeros, espero que con este video haya quedado un poquito más claro el asunto de los pronombres personales y del verbo to be, y que puedan desarrollar la guía y estar practicando. Recuerden, 5 o 10 minuticos diarios hacen al maestro, no 2 horas, 5 horas pegados al cuaderno. Practiquen, practiquen y practiquen.